Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy con el tema que nos toca. Es del bloque 2. Sí, y se llama, van a ser 3 temas en específico. Se llama combinar correspondencia, tabla de contenidos y control de cambios. Bueno, fíjense bien. En estos 3 temas no va a haber práctica. ¿Por qué? En estos 3 temas, desafortunadamente, lo que es combinar correspondencia y tabla de contenidos, no encontramos esas herramientas en lo que son los dispositivos móviles, ¿sí? Control de cambios sí está, pero solo para aquellos que tengan una cuenta de Office de 365. Entonces, pues, la mayoría no lo tiene. Entonces, por lo tanto, estos 3 temas van a quedar vistos solo como teoría, ¿sí? No va a haber práctica, ¿sí? Eso no quiere decir que no pongo atención y no hago nada, no. También terminando la clase, voy a dejarles ahí unos trabajos de estos 3 temas. Les voy a mandar ahí a su Classroom para que lo contesten también, ¿sí? Bueno, entonces, pues, dicho esto, ¿hay alguna duda? Entonces, pues, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Que es del bloque 2, combinar correspondencia. Bueno, entonces los temas que tenemos que ver para el día de hoy, para esta hora, es iniciar combinar correspondencia, tabla de contenido y control de cambios. Entonces vamos a ver la primera. Se llama combinar correspondencia. Dice: si necesitamos enviar una misma carta a diferentes destinatarios y direcciones, la herramienta combinación de correspondencia en el Word nos es de mucha ayuda. En las siguientes lecciones aprenderemos cómo crear cartas y etiquetas postales basadas en una lista de direcciones o una lista de contactos de Outlook. Probablemente en alguna ocasión hayamos recibido por correo electrónico o por correo tradicional cartas en las que nuestros datos como nuestro nombre, dirección u otros aparecen en distintas partes del documento. Este tipo de correspondencia es elaborada utilizando una herramienta llamada combinación de correspondencia. La combinación de correspondencia es un proceso a través del cual los datos de una lista de direcciones son insertados y colocados en una carta o documento modelo, creando así una carta personalizada para cada uno de los miembros de la lista de direcciones tomada como base. Bueno, entonces, ¿qué hace esta herramienta en sí? Un pequeño resumen es cuando nosotros, por ejemplo, bueno, no a ustedes, a sus papás les llega, por ejemplo, una carta del banco o de alguna caja popular o de algún lugar en el que estén inscritos, va a llegar, si ustedes se pueden dar cuenta, viene la carta o el documento redactado de una manera que se ve la tinta de color diferente que el nombre del remitente, sí, que sería el nombre de su papá, de su mamá o su abuelito, su tío, su tía, ¿sale? Entonces, esto lo hacen, pues, ¿para qué? Sí, teniendo una lista de contactos, ya sea tenerlos de correo electrónico o en una base de datos, poder sacar esos nombres de sus usuarios y poder hacer muchas cartas con una sola, o mandárselos a muchos usuarios o a muchas personas diferentes con una sola carta, ¿sí? No es necesario crear 1000 o 50 o 60, 100, 500 o X cantidad de cartas, sino que nada más es una sola y se le pegan esos datos, pero no se hace manualmente. Word lo hace automáticamente con esta función que se llama combinación de correspondencia o combinar correspondencia, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Dice: para construir una correspondencia combinada necesitamos trabajar con 2 archivos. Primero, una lista de direcciones un origen de datos. Este archivo contiene la información específica de cada destinatario. Aquí se guardan y enlazan las listas de datos que posteriormente se incluirán para cada destinatario dentro de un documento maestro.
El otro archivo es el documento o la carta maestra. Este será un documento de Word que contendrá la información que deseamos transmitir a los destinatarios. A este documento se le colocan los campos de combinación, que son los marcadores donde se ubica la información específica para cada uno de los destinatarios. Para realizar la combinación de correspondencia, Word nos guía paso a paso con un asistente para combinar la correspondencia. Este asistente nos irá indicando cada uno de los pasos que tenemos que dar para llegar al resultado que deseamos. El asistente se muestra en el panel de tareas en la parte derecha de nuestra pantalla. Este panel o asistente está compuesto por 3 zonas que nos van guiando y ayudando a lograr nuestro objetivo de crear una correspondencia específica para los destinatarios deseados. Y para eso, para dar un ejemplo mejor, pues vamos a ver un video donde nos muestra paso a paso cómo se hace esto de combinar correspondencia. Tengo 2 archivos abiertos. Este es un formato que se utiliza en mi centro de trabajo. La idea es que toda la leyenda del formato o del machote o del memorándum, del oficio, según lo que manejes en tu trabajo, es lo mismo, pero este nombre cambia, ¿no? Se tiene que personalizar todo. Entonces, para no estar haciendo el mismo, copiando y pegando y cambiándole el nombre, bueno, hay una manera en donde Word agiliza todo esto. Y para esto voy a utilizar un segundo archivo que viene siendo una base de datos, por darle un nombre, en la cual vienen pues todos los nombres de los alumnos. Algo que tienes que ver para poder realizar ese ejercicio de la manera que yo te lo voy a enseñar. Vamos a apretar aquí arriba el botón mostrar todo y debe de haber 2 renglones previos. Siempre debe de haber 2 renglones previos, acuérdate, sin título y sin nada, solamente esto, y hay que cerciorarnos que abajo no haya también más renglones. Entonces, bueno, el botón mostrar todo en este sentido nos ayuda. Vamos a volver a presionar y voy a cerrar este archivo porque de momento no lo vamos a ocupar. Bueno, aquí nos pequeño cambio aquí. Vamos a borrar esto, bueno, vamos a bajarlo y vamos a borrar aquí el nombre del alumno para que nos aparezca aquí, ¿de acuerdo? Y se note más. Ahora vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a ir aquí arriba a la ficha correspondencia, presionamos, nos vamos a ir aquí a donde dice iniciar combinación de correspondencia y vamos a utilizar un asistente que trae. Una vez que presionamos, nos vamos hasta aquí abajo donde dice paso a paso por el asistente para combinar correspondencia. Es la manera más fácil que hay. Vamos a presionar y de aquí del lado derecho podemos ver que se abre el ayudante. Te dice en qué tipo de documento estás trabajando, en una carta, mensaje de correo, sobres, etiquetas, listas de direcciones. Bueno, nos quedamos con cartas. Aquí abajo vamos a presionar. Si te equivocas o hay que hacer una corrección, siempre puedes regresar, no hay ningún problema. Después acá arriba te dice selecciona el documento inicial, cómo desea configurar las cartas, utilizar el documento actual, que es lo que vamos a hacer, y ya está. Utilizar una plantilla, si ya antes hiciste ya tu machote y lo guardaste como plantilla, bueno, se puede ocupar. Utilizar un documento existente y aquí te da la opción para buscarlo, ya sea en documentos o en escritorio o en la carpeta que lo tengas, ¿de acuerdo? Nosotros así lo vamos a dejar y vamos a presionar aquí en seleccione los destinatarios. Bueno, una vez hecho esto, aquí ya nos dice utilice una lista existente. Vamos a abrir la lista que yo te enseñé hace rato. También se pueden utilizar otros destinatarios, como pueden ser contactos de Outlook o escribir una nueva lista. Esto no lo vamos a ocupar ahorita. Nos vamos aquí a examinar y tenemos que buscar, según donde tú lo hayas guardado, la lista de las personas a las cuales se va a mandar este memorándum o el oficio. Aquí yo ya tengo el archivo, presionamos una vez y después aquí en abrir. Y así se debe de ver los 2 espacios en blancos que le dimos y después ya los nombres de todos. No le vas a mover nada aquí arriba, simplemente vamos a presionar en aceptar. Aquí ya te aparece el origen de los datos. Si te das cuenta te aparece así el nombre repetido, pero bueno, está desmarcado. Todos los demás están marcados. Significa que va a ser una carta para cada uno de ellos. Vamos a revisar que estén todos marcados. Y con las opciones que nos dan aquí abajo los podemos ordenar alfabéticamente, buscar uno específico, buscar duplicados. Ok, hay más opciones, pero nosotros lo vamos a dejar así y presionamos en aceptar.
Aquí otra vez presionamos aceptar y ya luego te dice escribe la carta, presionamos aquí y aquí arriba nos dice escribe la carta, si aún no lo ha hecho, escribe la hora. Bueno, pues obviamente ya está todo, nada más vamos a presionar aquí donde dice más elementos y te debe de aparecer la primera persona que está en tu lista y le vamos a dar aquí en insertar. Vamos a darle en cerrar. Como podemos ver, aquí aparece ya el nombre de esa persona. No se va a ver así cuando se impriman, esto nada más es para indicarte que aquí va el nombre. Aquí arriba le podemos presionar en vista previa, así es como se va a ver ya, y pues le podemos ir pasando aquí arriba y podemos ver, ¿no?, que ahí están ya los nombres de todos. Y ya lo siguiente es irnos aquí arriba donde dice finalizar y combinar, presionamos, editar documentos individuales, presionamos, esto lo dejamos así tal cual está. Al momento que yo le dé a aceptar se va a abrir un documento nuevo donde va a aparecer todo. Vamos a darle a aceptar y si te das cuenta es un documento nuevo que se llama cartas y aquí ya viene tal cual lo hicimos, ¿de acuerdo? Mira, y aquí ya está. Ya si tú quieres, bueno, pues aquí le podemos ir dando otro tipo de formato para que se note más, y si no, desde un inicio al momento de estar haciendo la carta, bueno, se le puede dejar aquí ya el formato para que en automático aquí se ponga como tú quieres, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera tan sencilla nos podemos estar evitando el copia y pega, y simplemente con tener una base de datos previa pues podemos estar trabajando esto de una manera muy pero muy sencilla. Bueno, como pudimos ver, esta es una opción muy utilizada, sobre todo para cuando tenemos que mandar grandes volúmenes de documentos, que es el mismo, pero tenemos que mandarlo a diferentes personas. Entonces, pues esta herramienta nos facilita mucho pues esa tarea. Bueno, el siguiente tema que vamos a ver se llama tablas de contenidos, ¿sí? Y vamos a ver qué es una tabla de contenido. Bueno, índices y tablas de contenido. Dice, actualmente se generan diariamente multitud de documentos de texto que necesitan un índice para navegar por ellos. Los índices pueden hacer referencia a partes del documento que se consideran importantes, como títulos y subtítulos. Un índice o tabla de contenido en Word es muy útil para poder tener un resumen del contenido en una sola página. Además, es importante que el lector tenga una referencia a la hora de leer un documento. ¿Qué ventajas tiene? Dice, se crea de forma automática. Al añadir algún cambio o nuevos contenidos en nuestro documento, el índice se actualiza automáticamente. Si pinchas en una sección del índice, irás directamente a ese contenido, así se podrá navegar fácilmente entre los diferentes apartados del documento. Bueno, entonces vamos a ver un video explicativo de qué son los índices y las tablas de contenido. Una tabla de contenido es un elemento que describe la estructura del documento. Para ello, incluye los diversos títulos y subtítulos que la forman. Normalmente se sitúa al comienzo del documento y nos permite movernos de forma rápida entre los diferentes temas de este. La forma más sencilla de crear una tabla de contenido, así como lo estoy viendo acá, o una tabla de contenido diferente, ya vamos a ver cómo la podemos crear, es utilizando estos estilos de título que vemos acá en el grupo estilos en la ficha de inicio. Entonces, para el ejemplo, pues voy a eliminar esta tabla de contenido y voy a comenzar a aplicar un estilo de título a cada uno de los títulos. Entonces me dirijo acá y le aplico el título 1, luego me dirijo al siguiente título y le aplico el título 2, digo el título 1, y así sucesivamente con todos los títulos que yo encuentre en mi documento o que yo quiera que hagan parte de la tabla de contenido. El documento, hacemos clic en el lugar donde queremos insertar la tabla de contenido. En este caso vamos a dar clic acá, ponemos ahí el cursor. Por lo general la tabla de contenido pues, se pone al principio del documento, y para crear la tabla de contenido vamos a la ficha referencias y acá vemos la opción tabla de contenido. Simplemente damos clic ahí y nos van a salir diferentes estilos de tabla de contenido que yo puedo utilizar.
utilizar. En este caso, para el ejemplo, pues voy a usar la tabla automática 1, doy clic ahí y como nos damos cuenta, ahí se me creó automáticamente la tabla de contenido con los títulos que yo elegí. Entonces me aparecen en qué página se encuentran cada una de ellas y verificamos que entonces todo se ubicó en la página correspondiente. Podemos modificar la tabla de contenido si de pronto necesito agregar un texto o agregar un ítem más a mi tabla de contenido, pues lo que hago es aquí, por ejemplo, al final voy a escribir la palabra agradecimientos. Agradecimientos. Pues después de que ya yo he escrito agradecimientos, que sería como lo que le voy a adicionar a mi tabla de contenido o a mi documento, pues lo selecciono, voy a inicio y le aplico el título que hemos estado usando en la tabla de contenido. Luego me dirijo a la tabla de contenido, doy clic derecho sobre ella y me va a aparecer esta opción de actualizar tabla, o también lo puedo hacer por aquí por la ficha de referencias y acá donde dice actualizar tabla. Cualquiera de las dos me puede servir. Doy clic en actualizar tabla, me sale aquí la ventana donde puedo elegir, pongo actualizar toda la tabla y le doy en aceptar. Y como nos damos cuenta, ahí me apareció el nuevo ítem que yo le agregué a mi documento y pues por consiguiente debo añadirlo a mi tabla de contenido. Ahora vamos a aprender cómo crear un índice. Un índice es una enumeración alfabética de los términos y temas tratados en el documento, indicando en las páginas en las cuales aparece. Para crear un índice es muy sencillo. Primero lo que tengo que hacer es marcar las palabras que yo quiero o los temas que tengo en mi documento. En este caso pues yo voy a seleccionar sistema de atención al usuario. Bueno, vamos a marcar solo atención al usuario para que me aparezca de primero. Me dirijo aquí donde dice referencias, voy a la ficha índice y me aparece la opción marcar entrada. Entonces yo le doy marcar entrada y me aparece esta ventana donde yo voy a definir los parámetros de esa entrada que estoy marcando. Entonces le voy a poner que salga en negrita y le voy a dar en marcar. Ahí, como vemos, en el documento nos aparece el símbolo que nos indica que se hizo una marca. Luego cierro acá y busco el siguiente tema, por ejemplo, sistema de préstamo. Lo mismo, voy a referencias, le doy marcar entrada y le doy acá en marcar. Y así sucesivamente con todos los temas que yo quiera marcar en mi índice, que yo quiera que aparezcan en el índice. Por acá en hemeroteca, le doy marcar entrada, le doy marcar, cerrar. Acá voy a poner sala de informática, marcar entrada, marcar. Entonces, todas estas marcas que estoy haciendo son las que me van a aparecer en el índice cuando yo ya lo quiera generar. Entonces voy a marcar acá red general y pues ya me va a marcar más para poder continuar con el ejemplo. Una vez ya tengamos hechas las marcas de lo que queremos que aparezca en el índice, pues me dirijo a donde quiero que el índice me aparezca. En este caso lo voy a poner en esta última página. Acá quiero que me aparezca el índice, entonces simplemente me voy nuevamente a la ficha referencias en el grupo índice y le doy insertar índice. Ahí me van a salir los parámetros por predeterminado y le doy en aceptar. Y como nos damos cuenta, ahí me apareció las marcas que yo hice en el índice. Acá yo le puedo poner un título, índice, donde se encuentra cada tema. Por ejemplo, acá, atención al usuario se encuentra en la página 5, hemeroteca en la página 7, red general en la 9 y así sucesivamente. Para quitar este símbolo que me aparece, porque de pronto este puede llegar a ser incómodo para continuar trabajando con el documento, entonces me dirijo acá a la ficha inicio y acá vemos el símbolo. Simplemente le doy clic ahí y va a desaparecer.
Entonces ahí me apareció y esa es la forma como yo inserto un índice en mis documentos. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos cómo insertar una tabla de contenido y aprendimos cómo insertar unos índices en mi documento para poder tener un mejor acceso o un mejor manejo de la información en mi documento. Bueno, esto fue índices y tablas de contenido. Aquí vimos que pues podemos crear una tabla de contenido pues que nos va a mostrar por página cada uno de los temas contenidos en nuestro documento. Sí, y pues es muy útil cuando nosotros tenemos un documento que es pues de manera electrónica, no tanto impresa, donde si nosotros hacemos control más clic, nos va a enviar directamente a la página que nosotros estemos dando a clic al tema, ¿sí? Y también tenemos lo que es el índice. El índice es lo que por lo general nos muestran los libros de texto o las enciclopedias en la parte de atrás, donde viene por palabra exactamente en qué página se encuentra. Entonces pues esto también es muy útil, sobre todo cuando estamos buscando no por tema sino por una palabra en específico, ¿sí? Esto es muy útil sobre todo en las enciclopedias y en los libros de texto, donde los de texto explicativo, ¿sí? Que son pues los de historia, de divulgación científica, matemáticas, donde por exactamente la palabra que queremos encontrar, nos va a decir exactamente en qué página está, ¿sí? Entonces pues es muy muy útil todo esto de los índices y las tablas de contenido. Bueno, el último tema para esta clase es control de cambios. Vamos a ver qué es. Dice: control de cambios. Cuando varias personas revisen y modifican un documento, se puede controlar los cambios usando una característica llamada marcas de revisión o simplemente cambios. Permite deshacer o capturar las modificaciones de varios revisores, controlar los comentarios de cada uno de ellos. El documento original se conserva hasta el momento de aceptar o rechazar los cambios. Como puedes comprobar, se marcan las modificaciones que se hayan realizado sobre el texto original. Si estos cambios se realizan en el formato, se muestra un comentario en el margen derecho. Bueno, entonces igual vamos a ver un video explicativo de qué es esta función de control de cambios. Cuando activamos el control de cambios, todas las modificaciones que hagamos en el documento quedan registradas. Posteriormente, otra persona que revise el documento puede aceptar o rechazar esas modificaciones. Para activar el control de cambios, vamos a la ficha Revisión y hacemos clic en Control de cambios. Observa cómo ahora el botón queda con fondo gris. A partir de este momento se van registrando los cambios. Por ejemplo, esta palabra le hemos cambiado el formato a negrita, como vemos en la parte derecha. Cuando borramos una palabra, aparece como tachada en color rojo. Y si añadimos texto, aparece como subrayado, también en color rojo, que es el color asignado al usuario HablaClick. Para ver de forma más clara cada modificación, podemos colocar el cursor encima y aparece un globo con los datos: el autor, la fecha, eliminado en este caso, y el texto primer. Igualmente para el texto insertado. Tenemos la opción de elegir qué tipo de modificaciones queremos que se muestren. Para ello, abrimos el desplegable Mostrar marcas. Si desmarcamos Formato, dejarán de verse las modificaciones que afectan al formato. Si abrimos otra vez el desplegable, podemos dejar de mostrar las inserciones y eliminaciones. Con lo cual, en nuestro caso, no se verá ninguna modificación. Vamos a abrir de nuevo el desplegable para dejarlo como lo teníamos al principio. Como decíamos al principio, el control de cambios se suele emplear cuando dos o más personas modifican el mismo documento. Vamos a simular ahora que este documento lo revisa otra persona. Primero guardamos el documento, vamos a Archivo y lo cerramos. Ahora hacemos clic en el nombre del usuario, HablaClick,
elegimos cambiar de perfil y hacemos clic en otro usuario. Vamos a archivo y abrimos el archivo que estamos viendo. Ahora el usuario es Aula C Ejemplos. Si modificamos el formato de una palabra, vemos cómo aparece el autor. También vamos a borrar otra palabra y vemos cómo aparece tachada, pero en este caso en azul, que es el nuevo color que le ha asignado al autor. Con los colores podemos distinguir más fácilmente las modificaciones realizadas por cada autor. Vamos a ir a la pestaña Revisar para ver una opción interesante. Si desplegamos todas las revisiones, podemos elegir Original. Es decir, nos muestra el documento antes de aplicar las modificaciones. Vamos a dejarlo como lo teníamos antes, con todas las revisiones, para ver el siguiente punto. El panel de revisiones es otra forma de visualizar las revisiones. Podemos abrirlo en horizontal o en vertical. Abrimos el desplegable y elegimos vertical. Aquí tenemos un resumen de las revisiones, 5 revisiones, de las cuales una ha sido inserción, 2 eliminaciones y 2 formato. Y en la parte de abajo están detalladas cada una de las revisiones. Este panel es una forma compacta de ver las revisiones. Además, si hiciésemos clic en una revisión, iríamos a esa revisión dentro del documento. Si hacemos clic en este pequeño icono, se abre una ventana con las opciones de control de cambios. La mayoría ya las hemos visto, pero si hacemos clic en el botón Opciones avanzadas, se abre este panel que sobre todo nos permite personalizar los colores de cada elemento. Por ejemplo, las eliminaciones actualmente se marcan como tachado y con un color según el autor, pero podríamos elegir un color propio. Vamos a pulsar el botón Cancelar para dejarlo tal cual estaba. Cancelamos también para cerrar esta ventana y vamos a explicar el último punto de este vídeo. Como venimos diciendo, el control de cambios es útil para que una persona revise y apruebe o desapruebe las modificaciones realizadas por otra persona. Para esto sirven estos botones. Con estos dos botones, anterior y siguiente, nos vamos desplazando por las modificaciones y con estos otros dos botones las aceptamos o las rechazamos. Si abrimos el desplegable de rechazar, tenemos estas opciones. Podemos rechazar la modificación sobre la que estamos situados. Con esta opción rechazaríamos todos los cambios de golpe y con esta además detendríamos el seguimiento. Y con esta opción rechazamos el cambio y nos posicionamos en el siguiente cambio. Fíjate cómo habíamos eliminado la palabra primer. Ahora hacemos clic y la palabra primer vuelve a aparecer normalmente. Además nos posicionamos en el siguiente cambio, que en este caso lo vamos a aceptar y vamos a ir al siguiente. Observa que tanto cuando aceptamos o rechazamos un cambio, este deja de visualizarse. Si abrimos de nuevo el panel Aceptar, vemos que tiene las opciones equivalentes que hemos visto antes para rechazar. Es decir, aceptar e ir al siguiente, aceptar este cambio, aceptar todos los cambios y aceptar todos los cambios y detener el seguimiento. Podemos detener el seguimiento desde esta opción o también en cualquier momento haciendo clic en el mismo botón que utilizamos para iniciar el seguimiento, es decir, en el botón Control de cambios. Como vemos, tenemos muchas opciones para realizar un seguimiento de los cambios y aceptar o rechazar los que nos interesen. Bueno, pues como vimos en esta herramienta de control de cambios, nos está mostrando pues que es útil en el caso de que cuando estamos haciendo, por ejemplo, ahorita un trabajo en equipo. No sé si ya les haya tocado hacer un trabajo en equipo donde pues pues cada quien tiene que poner algo de su investigación a un documento en conjunto, ¿sí? Por medio de esta herramienta pues podemos ver
cuáles son los cambios que se le han hecho al documento, nos va a indicar qué y quién lo hizo, ¿sí? Entonces, pues también esta herramienta es muy útil para esos casos. Bueno, hasta aquí con estos 3 temas, iniciar combinación de correspondencia, tablas de contenido e índices y control de cambios.